Hola, hola, buenas tardes, que tengan todos ustedes. Para mí es un gusto que podamos estar una vez más aprendiendo de la palabra de Dios. En esta ocasión, pues continuamos con la carta a los Filipenses. Estoy agradecido con Dios porque ha contestado una petición que tuvimos en estos días acerca de el pequeño Josué de nuestra congregación que estuvo en el hospital y pues estuvo con un cuadro fuerte de dengue, pero gracias a Dios que ha salido y pues sabemos que hay otras personas también de la misma comunidad que están en el hospital y pues esperamos que Dios también a ellos les dé pronta recuperación. Pues bueno, para mí es un gusto continuar con Filipenses. En esta ocasión, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en Filipenses capítulo 3. Y aprendiendo acerca de Filipenses capítulo 3, queremos nosotros ahora ver lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y por esta razón, en esta ocasión vamos a ver todo el capítulo 3, esperando que sea de bendición para su vida, esperando que sea de edificación para ustedes y esperando que Dios hable a sus vidas directamente para entender el plan que Él tiene para nosotros y cómo Él quiere que nosotros sigamos adelante en su camino y en su palabra y que dejemos todo lo que nos estorba para poder seguir a Cristo y para poder conocer al Señor Jesús. Filipenses capítulo 3 y vamos a ver hoy empezando con vamos por lo mejor. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Que vayamos por lo mejor. Conocer a Cristo. Eso es lo mejor que podemos tener nosotros en esta vida. Conocer a nuestro Dios, seguir a nuestro Dios, ver quién es Él, enamorarnos, asombrarnos de nuestro Dios. El ser humano ha sido creado para ser un ser que se asombra y aquello por lo cual nos asombramos, lo admiramos, lo amamos, lo alabamos y queremos estar más tiempo ahí o más tiempo con la persona a la cual o la cual nos asombra. Y en este caso quiero invitarles a que nosotros conozcamos más a Cristo y de esa manera vamos a asombrarnos más de Él porque lo vamos a conocer más cómo es Él. Y Filipenses 3 nos habla de que es importante que nosotros también vayamos por lo mejor. Y vamos a empezar con Filipenses capítulo 3. Voy a darle lectura a algunos pasajes, específicamente el versículo 1 y 2. Vean lo que dice la Biblia. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez habla del gozo, de la palabra clave de esta carta, ¿verdad? Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí el apóstol Pablo, para indicarnos que es importante ir por lo mejor, nos da un llamado a hacer dos cosas. Número uno, un llamado a gozarnos en el Señor. Es decir, que tengamos nuestro gozo en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice aquí el versículo número 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Y me viene a la mente aquel salmo que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, ¿verdad? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y el apóstol Pablo nos invita a que nos gocemos en nuestro Dios. Por eso decía ahorita que si nos admiramos en Dios y nos asombramos de Él, vamos a gozarnos en nuestro Dios. Es bueno que nosotros tengamos tiempo para conocerlo más y más. Y luego dice, a mí no me molesto el escribirle las mismas cosas, aunque para vosotros es seguro. Y aquí da el siguiente llamado. El llamado es llamado a guardarse. Eso es lo que nos está llamando aquí la palabra de Dios, a guardarnos. Es decir, a tener cuidado. A tener cuidado. Y es cierto que en muchas ocasiones Dios nos llama a estar vigilantes. Dios nos llama a ser cuidadosos en nuestra vida espiritual y poner atención en cómo alimentamos nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que Dios nos está haciendo en esta ocasión, este llamado, a que tengamos cuidado y a que estemos alerta en nuestra vida, porque dice aquí que debemos de guardarnos, debemos de ser cuidadosos y vigilantes en nuestra vida espiritual. Por eso estamos viendo que es un llamado a ser gozosos, pero también es un llamado a guardar nuestra vida. Y en esta ocasión específicamente el apóstol Pablo hace un llamado a guardarnos de un tipo de persona y para nosotros tal vez es difícil entenderlo porque ahora nosotros somos más cuidadosos cuando hablamos de otras personas, cuando hablamos de gente que no piensa como nosotros, que no tenemos las mismas ideas. Entonces somos ahora muy cuidadosos de cómo nos dirigimos hacia tal persona o cómo hablamos de tal o cual persona. Sin embargo, en aquel tiempo se tenía que recurrir muchas veces a ser muy directos y muy francos.
Y esa era la manera de hablar, esa era la manera de dirigirse, y sobre todo cuando se trataba de guardar la palabra, de guardar la verdad, de guardar la integridad o la moralidad, o guardar cosas muy valiosas, la gente de aquel tiempo siempre estaba considerando hablar, y hablar de una manera muy fuerte, muy contundente. En esta ocasión, en el versículo 2, el apóstol Pablo habla de ciertas personas, y vean cómo lo dice. Es algo fuerte, por así lo dice la palabra de Dios. En el versículo número 2 dice: guardaos de los perros. Y no habla de perros de los animales, habla de personas. Dice: guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tal vez podemos decir: Pablo es muy duro, la palabra es muy dura. Y bueno, pues sí, así es la palabra. ¿Cómo ve la enseñanza bíblica o cómo ve la palabra de Dios a aquellas personas que no guardan la verdad como deben de guardarla? Aquellas personas que adulteran la verdad, o aquellas personas que tienen en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que enseñan mal la palabra, enseñan mal el evangelio. Lo llama como perros, lo llama como malos obreros, o lo llama como mutiladores del cuerpo. Debemos guardarnos de personas que la Biblia llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Qué era un mutilador? Bueno, es aquella persona que invita a otros a cortar o arrancar a un ser vivo, un miembro, una parte del cuerpo violentamente. Y nosotros, que entendemos un poco de las costumbres de la Biblia, entendemos que eran personas que, como también en la iglesia de Galacia, llegaron ellos a decirle a la gente que si querían ser salvos, si querían ellos entender y recibir el evangelio y tener una comunión completa con Dios, ellos deberían de tener el rito de la circuncisión, un rito que tenían siempre los varones de niños. Pues ahí investiguen los que no saben qué es, en qué consistía, ¿verdad? Pero era un rito, y la gente entonces ahí estaba llegando a la iglesia de Filipos a invitar también a que las personas guardaran ese rito. ¿Y cómo los llama la palabra de Dios en esta ocasión? Son personas, repito, que tienen en poco el sacrificio de Cristo, que no creen que cuando Cristo murió pagó todos nuestros pecados, que es lo que la Biblia enseña claramente. Como no creen eso, entonces ellos están teniendo un poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos están también, pues, haciendo a un lado, ofendiendo, por decirlo así, el gran sacrificio y el gran amor de Dios. Por eso la Biblia lo llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Y podemos ahondar mucho en esto y por qué usa específicamente estas palabras, pero como repito, no es el plan ahondar en todo esto, pero pudiéramos tal vez en otra ocasión ver por qué específicamente usaron esas palabras. A lo que voy ahorita es que son tres formas de referirse a los falsos maestros, de una manera muy dura y contundente. Estos eran falsos maestros que trataban de poner a los cristianos bajo leyes del judaísmo, que enseñaban que la salvación podía obtenerse por observar la ley y los rituales. Eso también pasó en Hechos capítulo 15. Eran personas que enseñaban que solamente podían ser salvos si ellos guardaban la ley, si ellos guardaban los sacrificios y los ritos. Pero vean cómo el apóstol Pablo dice en el versículo 3, dice: porque nosotros, o sea, cuídense de ellos, porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros como cristianos tenemos la verdadera señal, y esa también habla de Romanos 2, Gálatas 6 y Deuteronomio. Nosotros servimos a nuestro Dios en espíritu. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, es decir, confiamos en el Señor Jesucristo, no confiamos en nosotros mismos, por eso dice al final, y no tenemos confianza en la carne. Eso es lo que define a un verdadero cristiano, una persona que tiene la verdadera señal, es decir, que Dios ha cambiado nuestro corazón, que no nos ha cambiado por fuera, sino que ha cambiado nuestro interior. Una persona que sirve a Dios no en la carne, sino que sirve a Dios en el espíritu. Y una persona que confía completamente en el Señor Jesucristo, que confiamos en Jesús. Y una persona también que no tiene confianza en lo que Él puede hacer, sino que su confianza está puesta siempre en Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, una confianza puesta en nuestro Dios. Y si nos vamos a eso, ahora del versículo 4
al versículo número 7 nos va a decir que el apóstol Pablo tenía también más en qué confiar. 4 al 6, él decía aquí, versículo 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, es decir, en lo que él hace por su propia fuerza, dice, yo más. ¿Qué fue el apóstol Pablo? Versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo dice que él tenía todo esto, él era circuncidado como la marcaba la ley, que él era del linaje de Israel, que él era de la tribu de Benjamín, que él era hebreo de hebreos, que él era fariseo y que él era perseguidor. Entonces, él tenía más de qué confiarse, de qué gloriarse, él tiene más ventajas. La circuncisión, la familia, y tenía muchos logros que también podemos entenderlos, y ahí para que tome nota en Gálatas 1, 13 y 14. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que nosotros debemos de confiar y de gloriarnos en Cristo Jesús, no en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nosotros podemos llegar a obtener, sino confiar en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que confiemos en nuestro Señor Jesucristo y que nuestra confianza de nuestra vida cristiana está puesta en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que es entregar su vida y derramar su sangre para salvación. Entonces, aquí vamos aprendiendo que la verdadera espiritualidad, la verdadera vida cristiana, no se consigue, y aquí doy gracias porque aquí este mismo cuadro lo copié de un comentario bíblico. Vale la pena reconocer y comentar, ¿verdad? Entonces, la verdadera vida cristiana no se consigue por un ritual, es decir, la circuncisión. La verdadera vida cristiana no se consigue o no se disfruta por la raza, es decir, en este caso el linaje de Israel. La verdadera vida cristiana no consiste en la casta o la familia, porque él decía que era de la tribu de Benjamín. Tampoco en la tradición, porque él decía, yo soy hebreo de hebreos. Tampoco en la religión, porque en cuanto a la religión él era fariseo. Tampoco en cuanto a la sinceridad. Hay personas que dicen, yo soy muy sincero y creen que por eso ya tienen todo ganado. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Es bueno ser sinceros, porque lo hemos aprendido también en esta epístola, ¿verdad? Dice en el capítulo 1, para que seáis sinceros e irreprensibles. Sin embargo, hay personas que pueden ser muy sinceras y aún así estar equivocadas. Y a veces pensamos, o la gente o el mundo dice, si tú eres sincero ya es suficiente. Pero ¿qué dice Dios? No nos dice que si somos sinceros ya es suficiente. Podemos ser sinceros, pero estar equivocados. Y eso es lo que esperamos en Dios, que no sea así. Porque el apóstol Pablo dice, yo era celoso, perseguidor de la iglesia. Tan celoso y tan perseguidor de la iglesia era el apóstol Pablo, que ahí lo vemos en Hechos, como él perseguía y consentía en la muerte de los cristianos, en su sinceridad. Tampoco tiene que ver en cuanto a la justicia de la ley, nuestra verdadera espiritual, porque en cuanto a la justicia de la ley, dice el apóstol Pablo, yo era irreprensible. Entonces, podemos nosotros pensar, bueno, ¿cómo podemos tener nuestra vida cristiana? Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Quiero que vayamos primeramente en el versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Todo esto, el apóstol Pablo dijo, todo esto es una pérdida. Hablando de todo esto, del ritual, de la raza, de la casta, de la tradición, la religión, la sinceridad y la justicia de la ley, el apóstol Pablo lo veía como una pérdida por el amor de Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de nosotros entender, ¿verdad? Nuestra verdadera vida espiritual no consiste en lo que nosotros le podemos entregar a Dios, sino en lo que Dios en Cristo Jesús hizo por nosotros. Y en este caso podemos ver lo que dice el versículo número 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí aprendemos nosotros que la verdadera vida cristiana, la verdadera espiritualidad, entonces la podemos encontrar en tres cosas básicas. Número 1, conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí podemos meditar qué tanto leemos la Biblia, qué tanto nosotros pensamos y meditamos en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo lo dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La invitación es conocer a Cristo, y lo vamos a conocer siempre, repito, lo vamos a conocer por las Escrituras. No hay una mejor manera de conocer a Cristo más que por las Escrituras. Siempre les he dicho a mis hermanos en Vida Nueva, ¿verdad? Yo no tengo cara para pedirle a Dios que me dé revelación nueva. Ahora yo no estoy de acuerdo en todo eso, pero hay gente que pide siempre revelación nueva y fresca. Pero yo digo no, porque aquí tengo todo este libro que puedo escudriñar a lo largo de toda mi vida. Y nunca voy a tratar de entenderlo completamente. Nunca voy a conocer completamente al Señor Jesucristo, pero sí podemos conocerlo cada día más. Y esa es la invitación. Que todo lo que podamos ofrecer a Dios, o todo lo que podamos tener que nos dificulta en nuestra vida cristiana, tenerlo por basura, como dijo el apóstol Pablo, para ganar a Cristo. Y así se tradujo en nuestra Biblia, ¿verdad? Lo he tenido todo y lo tengo por basura, pero también sabemos que esa misma palabra en otras traducciones y otra manera de traducirlo es estiércol. ¿Qué es lo que yo tengo que pueda darme una vida espiritual buena? Nada. Lo que pudiera pensar que tengo es como estiércol, es basura. Como lo dijo el profeta, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero podemos nosotros dejarlo todo eso a un lado, entregarnos a Dios por amor a Cristo. ¿Para qué? Como dice aquí, para conocer al Señor Jesucristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, conocer a Cristo. La segunda cosa, la verdadera vida cristiana es por la justicia de Dios. No es por la justicia de la ley, porque Él lo decía, yo en cuanto a eso era irreprensible, pero lo tengo por basura. Es por la justicia de Dios. Porque como dicen Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Ahora, ¿cuál es la justicia que podemos tener? La justicia de Dios, dice aquí, pero es una justicia que es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia que Dios quiere que tengamos nosotros. La justicia de Dios, que es por la fe. Y Dios nos ve justos, nos considera justos porque Cristo pagó nuestros pecados. Y luego sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él dice, de conocer a Cristo y de estar ahí, de ser como Él. Dice, llegando a ser semejante a Él en la vida, pero también en su muerte. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la verdadera vida cristiana, ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Conocerle, vivir en su poder, participar de sus padecimientos, como también lo dice al final del capítulo 1 de esta misma carta, y llegando a ser semejante a Él. En la vida, qué bueno, pero también en la muerte. Estaremos dispuestos a ser semejantes a Cristo. Ahora, el versículo 11 dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos la humildad del apóstol Pablo. No era falta de confianza, sino más bien está mostrando su humildad. Permítame. Ahora, entramos en el versículo número 12, y aquí vamos a hablar acerca de que tenemos que ir hacia adelante. La primera parte es, vamos por lo mejor, y lo mejor es conocer a Cristo.
No estoy hablando de éxito, ni estoy hablando de prosperidad, ni estoy hablando de dinero, ni de todo eso. Estoy hablando de lo mejor, que es conocer a Cristo. Ahora, vamos a continuar de versículo 12 al 16. Vamos hacia adelante y aquí vamos a ver algunas actitudes que debemos nosotros de tener al momento de ir hacia adelante. Hay que proseguir al blanco. Dejar a un lado lo que nos estorba. Determinar conocer a Cristo. Determinar tener una vida cristiana conociendo a Cristo. Viviendo la justicia de Dios. Y ser semejantes al Señor. Ahora estamos aquí. ¿Cómo le hacemos para ir hacia adelante en nuestra vida cristiana? Muy bien, vamos hacia adelante. Versículo 12. La primera parte dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos que debemos de tener en nuestra vida cristiana inconformidad. Debemos de tener inconformidad. A lo que va con esto es que no estemos conformes con nuestra vida cristiana. Que no digamos, yo ya soy salvo, ya soy creyente, gracias a Dios, ya no voy a seguir aprendiendo de Él. O que digamos, bueno, yo ya terminé un curso, o yo ya terminé el discipulado 1, o ya estoy por terminar el discipulado 2, o ya terminé una escuela bíblica, o ya estoy en un seminario, ya terminé, ya no quiero más conocer a Dios. Yo ya avancé, ya llegué a cierto punto en mi vida cristiana donde dije, ya terminé. Y no, el apóstol Pablo, él deseaba seguir a Cristo, conocerle. Él deseaba también tanto seguir hasta entregar su vida, porque él dice, yo deseo hacer semejante a él en su muerte. No que lo haya alcanzado ya. Él todavía no alcanzaba ese grado de semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, yo todavía no soy perfecto. Entonces, para ir hacia adelante, debemos de tener siempre cierto grado de inconformidad, porque si no estamos inconformes, no vamos a avanzar. Si estamos conformes, nos vamos a quedar y a decir, yo estoy bien. Pero si sabemos que debemos de avanzar, tenemos que estar inconformes en el lugar donde estamos. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Estamos conformes con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que hemos aprendido? ¿O debemos de seguir hacia adelante y debemos de continuar siendo cada vez más parecidos a Cristo? Sigamos adelante, sigamos. Entonces seamos hasta cierto punto inconformes. Otra cosa, aparte de la inconformidad, un buen cristiano para salir adelante necesita iniciativa. Y todas van a empezar con I, para tener un poquito más de aliteración y de tal vez de más memoria, ¿verdad? Iniciativa, versículo 12b y la primera parte del 13 dice, sino que prosigo, ya me estoy adelantando ahora, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, una cosa hago. Hasta ahí. ¿Qué vemos en estos versículos? Vemos iniciativa en el apóstol Pablo. Vemos que él dice, en esta ocasión, dice, sino que prosigo. Vemos aquí la iniciativa. Él dice, no estoy conforme, pero prosigo. Y esto nos hace ver muchas decisiones en nuestra vida, cómo vivimos. Hay mucha gente que sí está inconforme, pero nada más está inconforme y ya no hace nada más que quejarse siempre, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser inconformes, pero no estoy hablando de quejarnos, sino ser inconformes y en nuestra inconformidad tomar la decisión de avanzar, tomar la iniciativa de seguir hacia adelante. Entonces, hay inconformidad que puede ser vista de una manera positiva o negativa. Y yo estoy hablando de la manera positiva. Estoy inconforme, pero voy a seguir. Estoy inconforme, pero tomo la iniciativa. No estoy hablando de una inconformidad quejumbrosa y ya no sé nada más que quejarse. No, estoy hablando de estoy inconforme, pero voy a avanzar. Por eso dice, yo no digo que ya lo alcancé ni que soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Acuérdense de lo que vimos, ¿verdad? De que se tomen de la palabra de vida, ¿verdad? Eso lo vimos también
la ocasión anterior. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí vemos una vez más la iniciativa en el versículo 13. Hago una cosa. ¿Qué haces en tu inconformidad? Además de estar inconforme. La Biblia nos enseña que es necesario hacer algo. Ahora, recuerden, siempre es por la voluntad de Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es importante ser materia dispuesta para Dios. Ahora, versículo 13. La segunda parte dice, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Aquí vemos nosotros una intencionalidad en el apóstol y nos enseña a ser personas intencionales. ¿Qué era su intención? Olvidar lo que quedó atrás, pero extendiéndose hacia lo que está delante. Y debemos de ser intencionales en eso. No debemos de ser personas que esperamos que todo se solucione para que poder seguir y para poder dejar el pasado atrás. No, debemos de ser intencionales en olvidar lo que quedó atrás. Como dice Hebreos capítulo 12 también, dice que nos tenemos que despojar de todo el peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero tenemos que ser intencionales, tenemos que olvidar lo que quedó atrás. Si ayer fallaste, si antes no pudiste, si antes eras un mal cristiano o éramos malos cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Si éramos hijos rebeldes de Dios, olvídalo. Pero ahora estás aquí. Inconfórmate con lo que tienes. Toma la iniciativa, pero sé intencional en extenderte hacia lo que está delante, en extenderte hacia el conocimiento de Dios, hacia estar cerca de Él, hacia tener una comunión con Dios. Necesitamos tener y tomar esta intencionalidad, ser intencionales. Y otra cosa que vemos es la insistencia. Esas 4 cosas nos van a ayudar a nosotros a ir hacia adelante. Repito, debemos de ser inconformes, debemos de tomar la iniciativa, debemos de ser intencionales, pero también vemos aquí que debemos de ser insistentes. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Insistir. Cuando habla de proseguir a la meta, es estar y no echarse para atrás, no dejarse caer. Siempre toma unas metáforas aquí el apóstol Pablo en cuanto a las carreras o a las luchas también. Pero vemos que en esta ocasión es prosigo a la meta. Es como, no sé si ustedes han estado en algún maratón o acostumbran a salir a correr o a trotar o lo que sea. Hay veces que decimos, tengo una meta de 5 kilómetros, por ejemplo. Y decir, a los 3 ya estamos bien cansados, a los 4 más cansados. Pero ya cuando vemos que vamos al 4:30 ya nos da más ganas, ya vamos a terminar. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos que estamos muy cansados? Nos queremos ya descansar, dejar, abandonar. Pero lo que nos dice aquí la Biblia es proseguir, es decir, insistir, seguir y no echarnos para atrás. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Ser intencionales, pero también ser insistentes en nuestra vida cristiana. Debemos de ir hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dejando lo que quedó atrás. Y aquí él habla precisamente de lo que él había dejado atrás, que era su reputación, que era sus cosas de las cuales él se gloriaba, su casta, su familia y todo eso. Él lo dejó atrás para ir hacia adelante y conocer a Cristo, entregarse a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo, hasta morir por Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y ahora vamos a la última sección. ¿Cómo avanzar? Porque estamos hablando de vamos por lo mejor. Y luego la segunda parte fue vamos hacia adelante. Y ahora vamos a hablar, bueno, ¿cómo avanzar? Y me gusta cómo la Biblia no nada más nos dice lo que debemos de hacer, sino que también nos enseña y nos indica cómo podemos hacerlo y cómo debemos de hacerlo. Entonces aquí vamos a ver cómo avanzar.
En primer lugar, versículos 15 y 16, se nos enseña que es importante estar unidos. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Habla de los que somos perfectos y no se trata de personas que no pecamos, sino se trata de personas que hemos llegado a tener cierta o que han llegado a tener cierta madurez, cierto crecimiento, estar completos en ser personas íntegras. Entonces, ¿cómo Dios nos demanda que vivamos hacia adelante? Unidos. Nosotros en cada quien en su familia espiritual somos parte de un equipo, somos parte, valga la redundancia, de una familia, somos parte de un cuerpo y debemos de permanecer unidos. Debemos de buscar esa unidad que Dios quiere en nuestra vida. Y aquí lo dice, desde el principio de la carta ha estado hablando de la unidad, pero aquí lo vuelve a mencionar. Dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dios quiere unidad en nuestra vida. ¿Cómo más vamos a avanzar? La segunda forma es avanzando siguiendo vidas ejemplares. Versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces es importante seguir vidas ejemplares. Seguir vidas ejemplares. Recordando lo que dice primero a los Corintios 11:1, dice, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. O sea, no se trata de imitar al líder nada más porque es el líder, no. Si el líder imita a Cristo, imitar al líder. Pero siempre es bueno tener personas, mentores, a quienes nosotros debemos de seguir. Porque está hablando como de una carrera. Si decimos, mira, aquel ya llegó, o aquel va más adelante, sí es posible seguir, sí es posible avanzar. Cuando la gente empieza o empezamos a hacer ejercicio, decimos, es muy complicado llegar a 5 kilómetros, pero vemos cómo otras personas o compañeros sí lo hacen y nos anima a decir, yo también lo puedo llegar a hacer, ¿verdad? Así es lo mismo en la vida cristiana. Si tenemos alguien a quien seguir que podemos ver nosotros, llámese pastor, líder, discipulador, amigo, mentor, lo que sea, pero tener a alguien a quien seguir nos va a animar a decir, yo también puedo, por la gracia de Dios y porque Dios hace todo en mi vida, ¿verdad? Pero yo también puedo a base de insistencia, a base de pedirle a Dios, tomando la iniciativa y siendo insistentes. Entonces, Pablo ya había puesto también como ejemplo a otras dos personas que conocía la iglesia de los filipenses. Uno de ellos fue Epafrodito, como lo mencionábamos, él era parte de la iglesia, había sido enviado a Pablo y luego de regreso con la carta. Y también Pablo puso como ejemplo a Timoteo. Entonces, por eso dice aquí, el versículo 17, dice, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Hebreos 11 es una lista muy hermosa, ¿verdad? De ejemplos de hombres de fe. Y siempre considerando al mejor ejemplo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Pero también Dios lo restableció, ¿verdad? Ahora, Hebreos 11 nos habla de muchos hombres que entregaron sus vidas, que fueron valientes, que se entregaron a Dios. Y es bueno que consideremos que si es posible, como lo veíamos el miércoles, ¿verdad? Tener un patrón a seguir, el Señor Jesús, pero hay pruebas que sí es posible. Y Hebreos 11 también es una larga lista de todo eso. Estamos hablando que es importante, repito, avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Unidos, siguiendo vidas ejemplares. Uno de ellos fue Pablo, otro Epafrodito, otro Timoteo, y hay muchos en Hebreos 11. Pero ahora quiero que veamos también teniendo cuidado de los enemigos. ¿Cómo vamos a avanzar nosotros? Teniendo cuidado de los enemigos.
porque en nuestra vida cristiana puede haber enemigos. Versículos 18 y 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí habla de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, es un obstáculo para nosotros para seguir avanzando, para conocer a Dios. Y son enemigos, dice aquí en este versículo, de la cruz de Cristo. O sea, no creen en el Señor Jesús realmente. El fin de ellos va a ser perdición. Ellos adoran a un Dios falso. En este caso dice el vientre, lo que entra a su vida, ¿verdad? La gloria es su vergüenza y solo piensa en lo terrenal. Tal vez, si examinamos nuestra vida, hay personas que nos estorban. Y yo no estoy diciendo que nos volvamos ermitaños, monjes, ¿verdad? Estoy hablando de ser luz. Y como Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces es importante que seamos luz y bendición a aquellas personas que nos estorban en el camino de Dios. Hay que ser sabios porque también el proverbio dice: vete de delante del hombre necio. Pero es que hay que ser luz también. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría también de saber cómo obrar y cómo actuar. Independientemente de que si tú sabes que es mejor irte y después certificarle o quedarte ahí para hacer luz y bendición con aquellas personas que te estorban en tu andar cristiano, lo que sí estoy enseñando aquí es lo que dice la Biblia. Ten cuidado de esos enemigos, porque habrá enemigos en tu vida cristiana. Y tal vez pueden ser enemigos físicos que te están estorbando, o sea, personas literales, o pueden ser cosas que haya en tu vida, hábitos que haya en tu vida, obsesiones que tengas en tu vida que te están estorbando para seguir a Cristo. Pero así es, debes de seguir adelante, teniendo cuidado de lo que te estorba y repitiendo la idea de una persona que va corriendo, él va avanzando, él va hacia adelante, pero tiene que tener cuidado con los obstáculos, porque si no se va a caer y va a perder la carrera, ¿verdad? O se puede lastimar, o se puede quebrar, caer. Es importante tener cuidado de los enemigos. Y por último, versículo 20-21. ¿Cómo avanzar? Necesitamos poner la mira en lo que está por venir. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí vemos que es importante que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que está por venir. Y muchas veces la Biblia nos indica eso, también Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Dice, mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Hace morir pueblo terrenal en vosotros, y que tengamos nuestra mirada no puesta en este mundo, sino puesta en lo que está por venir. Y aquí habla y dice que nuestra ciudadanía, ¿de dónde somos? Nosotros tenemos una ciudadanía comprada por Dios, por su gracia, por su misericordia, y esta ciudadanía está en los cielos. Nosotros como creyentes debemos de comportarnos como ciudadanos de los cielos y vivir como ciudadanos de los cielos, y eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima emisión. Pero lo que sí estoy diciendo ahorita es que para avanzar debemos de tener la mirada puesta en lo que está por venir. Si avanzamos, y eso es la misma metáfora, si vamos corriendo, pero vamos corriendo con la mirada agachada, no vamos a poder avanzar mucho, podemos chocar contra algo o salirnos del camino. Pero si avanzamos en nuestra vida, si avanzamos y vamos corriendo, trotando y viendo hacia adelante, es más seguro de que nosotros tengamos una mirada puesta en la meta, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dios quiere que nosotros recordemos esto, que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Por eso, y podemos entender el hilo del texto del versículo 20 con los primeros versículos, por eso a Pablo no le importó tener por basura todo lo que en este mundo le servía, porque él tenía esta seguridad de que su ciudadanía no estaba aquí. Él no tenía una morada permanente y fija en este mundo. Él decía, yo soy ciudadano de los cielos y de allá espero a mi Salvador que regrese, ¿verdad? Y eso es lo que también nosotros debemos de tener. Vivir nuestra vida recordando que somos ciudadanos del cielo. Vivir para lo mejor, conocer a Cristo. Seguir hacia adelante, con iniciativa, echándole ganas, siguiendo hacia adelante, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también avanzando, siguiendo, no echarnos para atrás, porque Dios ha comprado nuestra ciudadanía y esa ciudadanía, disculpen, está en la gloria con Él. Y Él va a transformar nuestro cuerpo, este cuerpo pecador, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el poder de Dios, va a ser manifestado en nuestras vidas cuando seamos semejantes a Cristo. La invitación para ustedes y para todos en esta hora, para mí también es avanzar, seguir hacia adelante, proseguir al blanco y no desmayar. Que así sea y que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar y continuaremos con Filipenses capítulo 4 la próxima ocasión. Gracias, sigamos adelante.